Esta es la unidad de los días miércoles, eso corresponde a comportamiento organizacional. Creo que algunos de ustedes están también en ética y legislación, que también lo dicto yo. Y en esta parte me corresponde dictar la de los días miércoles, que es comportamiento organizacional, que corresponde al curso de gestión de recursos y evaluación de proyectos, por parte de una tesis. ¿Ya? Bueno, aparte me toca también coordinar todos los ramos de gestión en las 3 sedes que hay en Chile de la Universidad de Cervello. Así que estamos en eso con el grupo de profesores para estar más o menos alineados con todas las sedes en lo que es ramos de gestión. ¿Ya? Ahora, que no me conocen, porque no están en el otro curso, porque este curso es más numeroso. Aquí somos más, somos como 75 o 73, no sé, el número lo recuerdo ahora, pero mucho más que el grupo de ellos, ¿ya? Así que aquí les voy a mostrar ahora de qué se trata esto. Mi nombre es Juan Barrera, soy químico farmacéutico, ¿cierto? De la Universidad de Chile, con diplomado en asuntos regulatorios de la Universidad de Chile y también candidato de edad, ¿cierto? De lo que es de la Universidad de Santa María, de Valparaíso. ¿Ya? No sé si ven no les publiqué, les puedo publicar todo para que lo tengan en su acceso. Vamos a ver primero que nada, hoy día es una clase introductoria, ¿cierto? Siempre va a haber una parte teórica y una parte de análisis de casos, ¿cierto? Una parte de grupal, de trabajo grupal. Y ahí les voy a mostrar cómo se evalúa esta asignatura. Es muy poco, pero ustedes la tienen en su celular, ¿eh? Lo que pasa es que es un Excel. Ya, no sé nada, lamentablemente. Y como se transforma a PDF, vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, aquí están las evaluaciones de las unidades que el profesor Carlos González me pidió que se las mostrara. Él seguramente lo va a ver de nuevo con ustedes el día viernes. ¿Ya? Él tuvo un problema el día lunes, por eso no se hizo la clase, pero entiendo que les mandó una lectura para que revisen. Un alumno me preguntó ayer, yo no había visto el correo, si acaso había clase hoy día, no tenía por qué no haber clases, si las clases comenzaron el 5 de agosto, ¿cierto? Así que yo le comenté que había clases normales, por si acaso. La unidad 1 entonces se compone, ahí tienen la fecha ustedes, de un control 1, 26 de agosto, 16 de septiembre, el control 2 y el control 3, 7 de octubre. Después hay una presentación de la unidad 1 el 11 de noviembre, solemne unidad 1, 18 de noviembre. Esto es lo que tiene programado el profesor Carlos González. Cualquier duda tienen que preguntar directamente a él. Y la unidad 3 la ve también Carlos González, desde los días viernes, corresponde los días viernes, el 23 de agosto, control 1, 27 de septiembre, control 2, 8 de noviembre, control 3, 15 de noviembre, presentación de la unidad 3 y el 22 de noviembre, solemne unidad 3. ¿Ya? Posteriormente, estas son las evaluaciones de la unidad 2 que corresponde a los días miércoles, comportamiento organizacional. Tenemos un trabajo 1, trabajo grupal 1, el 21 de agosto, 10%, ¿cierto? Control 1, 4 de septiembre, 15%. Trabajo 2, 25 de septiembre, 10%. Control 2, 2 de octubre, 15%. Trabajo 3, 6 de noviembre, 10%. Y control 3, 13 de noviembre, 15%. De repente podrían haber algunas variaciones, pero obviamente que tenemos que avisar con tiempo. Que se tenga que correr por alguna
causa mayor, algún control, pero los trabajos normalmente se cumplen. El examen se correspondería al 4 de diciembre. Eso. El examen también tiene que contar con la aprobación de la dirección académica, así que esa es una fecha probable. ¿No? Pero para que ustedes tengan ahí el programa, lo más importante son las fechas de los trabajos, que son grupales, y los controles. Los controles son pruebas, ¿cierto? Son pruebas escritas. Si alguien no puede venir a la prueba, ¿cierto? Tiene que justificar y se le hace un control oral. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿El examen es reprobativo? ¿El examen? No, o sea, como tiene un 30% también, 30% de valor. Y el examen comprende todas las tareas. Por eso es que tenemos que estar de acuerdo con el profesor Carlos. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser? Ya, no me quería decir. Y entiendo que ustedes también en este curso tienen que presentar un proyecto final, digamos, ¿cierto? Y ese es el que presenta una evaluación de proyecto completo. Y a lo largo del curso van presentando distintos proyectos. ¿Ya? O sea, mandan las propuestas y Carlos las revisa, yo también participo, y ahí se decide cuáles son los proyectos, porque cada grupo tiene que presentar más de uno, obviamente. ¿Ya? Ya, para los que llegaron un poquito más tarde, no se olviden de firmar la lista de asistencia, está circulando, ahí están los grupos ya predesignados. No se preocupen si hay grupos que a veces van a tener, o sea, los grupos en general son de 6 personas, pero podría darse el caso de que haya un grupo con una persona menos o con una persona más, eso da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo, si lo que interesa es que el grupo más o menos debería estar compuesto, en este caso, por 6 personas, pero podrían haber grupos con 7 o grupos con 5. ¿Ya? ¿Te llegó la taza? ¿No te acuerdas? Y la Gaby no tiene micrófono. No me la he topado. Como integrador porque con algunos horarios de gestión le he topado. ¿Pudieron abrir los archivos, cierto? Hospitalaria le he topado con algunos horarios. A ver si pueden ver ese archivo mismo problema. A ver, ahí se ve el archivo. Bueno, estos son los ramos que la dirección académica acá de la universidad modificó el tipo de evaluación. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, el examen, estamos hablando de la FARC 913, el examen vale un 30%. ¿Ya? Después vamos a tener 3 hitos de evaluación. 3. Que están de acuerdo a las fechas que yo les propuse, que yo les mandé, digamos, y las fechas que colocó un profesor Carlos. ¿Ya? La evaluación 1, en este ramo, la evaluación 1 es un 25%. De la nota de presentación al examen estamos hablando. ¿Ya? 25%. Ese es el hito 1. ¿Ya? Después tenemos la evaluación 2, que vale más, vale un 38%. Esa es la semana 12, dice acá, pero no, es de acuerdo a al calendario que yo les mandé recién. No entiendo. Y la evaluación 3 es un 37%. ¿Ya? Ustedes suman todo eso, nos da 100%. Pero esa es la nota de presentación al examen. Ese 100% corresponde al 70% ponderado, digo, al 70% ponderado de presentación al examen. Porque el examen vale un 30%. ¿Sí? ¿Está muy caliente? Pensé que tenía frío. Ah, rico. El otro día de casi hambre. ¿Alguna duda en el momento? Yo por eso no me saqué la Perfecto, seguimos. Ese día me caí. La próxima semana.
Yo tengo que Bueno, los ramos que cambiaron son tres ramos de gestión. La parte 100 y la parte 204. Que también lo de Carlos, obviamente, y introducción a Aquí al... ¿Qué le pediste? Aquí dígame. A migraciones porque tiene que ver un papel. Ah, pero al... ¿Cuánto le llega? al Andrés. Ay, bueno, o sea, no tanto, pero... Lleva, sí, son aguantados. ¿Cómo se llama? No te voy a meter en Bueno, acá tenemos el programa del curso que también está publicado en el Canvas para que ustedes lo revisen. El ayudante clínica que no me respondió nada. El curso se denomina, por supuesto, gestión de recursos y evaluación de proyectos, que se compone los 3 días a la semana que ya les estamos indicando. Bueno, ahí están los prerequisitos, ¿cierto? Por el RCP, los requisitos, están la carga académica, las horas directas, señoras, teoría 3 horas, créditos totales 12. La descripción, bueno, esta asignatura, especialmente yo me voy a referir a lo que es lo del día miércoles. Es súper importante porque ustedes van a trabajar en empresas, una vez que se titulen, están muy cercanos a titularse ya, son alumnos de 5º año, van a trabajar en distintas empresas, seguramente van a hacer práctica también. Entonces es súper importante que ustedes tengan un conocimiento de lo que es el comportamiento organizacional, porque todos llegamos a una empresa y no sabemos lo que hay, no sabemos lo que pasa, ¿cierto? Hay un ambiente interno, ¿cierto?, donde uno tiene que adaptarse, hay una estructura organizacional, un organigrama, hay descripciones de cargo, uno puede ya estar titulado, ¿cierto?, ser químico farmacéutico, y le hacen un contrato, y en el contrato va a estar estipulado todas las obligaciones que debo realizar. Y lo que no está en el contrato, obviamente que no estoy obligado a hacerlo. Pero hay anexos de contrato y hay también descripciones de cargo. Por lo tanto, es súper importante leerlo y saberlo, porque con eso uno se hace acreedor de los derechos que le corresponden legalmente, ¿ya?, ante la ley, porque uno pasa a ser empleado. Estoy hablando si son contratados con contrato, porque hay empresas que también contratan a honorarios, pero también deberían de hacerles un contrato a honorarios, ¿ya? Siempre conviene tener el contrato formal, ¿ya? Porque uno tiene derecho a imposiciones, a las leyes laborales, ¿cierto?, y al tema del accidente de trayecto, ¿ya? Uno queda protegido, ¿ya? Por lo tanto es súper importante conocer todo eso. Entonces uno llega a una empresa y todas las empresas funcionan organizativamente muy similar, pero uno tiene que conocer esto, qué es lo que pasa dentro de las empresas cuando yo llego, porque soy una persona nueva, tengo que ver quiénes son mis compañeros, quiénes van a ser mis dependientes, de quién voy a ser jefe, quién va a ser mi jefe, quiénes van a ser mis pares, etc. ¿Cuál es la visión de la compañía? ¿Cuál es la estrategia para cumplir los objetivos? Todo eso tienen que saber, ¿ya? Porque ustedes van a ser jefes, van a ser líderes, tienen que manejar gente dentro de la empresa. O sea, la empresa va a esperar que ustedes logren resultados, ¿ya? Y por supuesto, dentro del marco legal, regulatorio que hay en el país donde estamos operando, que en este caso es Chile, ¿ya? Lo digo así porque también hay muchos colegas extranjeros que llegan y tienen que adaptarse a la legislación chilena, porque en los países de ellos puede ser distinta la legislación, como lo estuvimos viendo, pero acá tienen que adaptar y cumplir con la legislación de acá, nacional. ¿Ya? Por lo tanto, este es un ramo que en realidad lo van a ocupar siempre. Hay 2 libros que son de referencia, si quieren lo anotan, ahí se los voy a mandar también, después se los voy a publicar en Canvas, de comportamiento organizacional. Hay un autor que es famoso, ustedes lo pueden buscar en internet, que es Stephen Robbins, acaba de publicar la edición número 17. No es necesario que compren el libro, porque basta con que vengan a clase y lean el contenido de las clases, salvo la referencia de los casos que yo les voy a dar también. Stephen Robbins es norteamericano, ¿cierto?, y es un autor de comportamiento organizacional muy reconocido a nivel mundial, ¿ya? De hecho, ha hecho 17 ediciones del libro de este tema. Por lo tanto, es un referente, ¿ya?
Él analiza muchos casos, ha analizado muchas empresas a nivel mundial. Nosotros también lo vamos a ver. ¿Ya? Situaciones que se producen dentro de las compañías, dentro de la organización. Y la otra autora, que también es bastante buena, Marta Hales, que es argentina, pero está radicada también me parece que en México y en Estados Unidos. También tiene bastantes libros de comportamiento organizacional y son referentes, porque ahí en el sílabus no aparece ningún libro referente de comportamiento organizacional. Por eso les doy yo estos dos, porque este es un tema que está en el medio acá, pero hay que saberlo bien, ¿no? Y además que les va a servir a toda la vida. Son temas que uno ocupa todos los días. Incluso vamos a ver la situación del Andrés Bello, de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estamos nosotros, como profesores, como estudiantes, insertos dentro de una organización cuyo objetivo es la educación? En este caso, una organización, una universidad privada, ¿cierto?, que presta un servicio de educación. ¿Ya? También es una organización. ¿Sí? ¿Cuál era nuestro autor? ¿Cuál? El segundo autor, Marta Hales. Hales. A-L-L-E-S. Yo se lo voy a mandar en todo caso, lo voy a publicar. Gracias. Bueno, el resultado de aprendizaje del ramo completo, dice acá, contribuye al desarrollo del perfil de egreso, ¿cierto? Gestión comercial y administración de recursos, especialmente, específicamente, tributa a la competencia 1, administrar recursos humanos, ¿cierto?, físicos, financieros, establecimientos de salud y farmacéuticos, ¿ya? Porque ustedes van a ver también evaluación de proyectos, el tema comercial. Incorpora tres componentes, cuáles son: herramientas de gestión, refería al desarrollo de conceptos de planificación estratégica, administración de operaciones, aplicación de herramientas básicas y control de procesos, comportamiento organizacional. Esa es la parte nuestra, de acá del día a día. El resto lo van a ver con calma. Enfocado a la gestión de las personas, comprensión del funcionamiento de la estructura y procesos organizacionales del sector farmacéutico. O sea, esto está muy referido a lo que es el recurso humano, prácticamente. Nosotros como personas, dentro de las organizaciones, cuál es nuestros roles, nuestras funciones y cómo nos ubicamos dentro de una organización. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a una empresa nueva? Estamos recién contratados. Todo eso lo vamos a ver acá, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos y situaciones, ¿ya? Claro, vamos también a revisar empresas del sector farmacéutico, por supuesto. Vamos a ver con Carlos, van a ver lo que es evaluación de proyectos desde el punto económico financiero, la ejecución desde el punto de vista de operaciones, y se espera que ustedes al final sean capaces de observar y analizar un proceso productivo en salud desde el punto de vista estratégico de administración. De hecho, el proyecto que ustedes tienen que presentar en esta asignatura se evalúa también la parte comportamiento organizacional en la presentación, que es el examen. Ahí yo les paso la pauta, cuáles van a ser los puntos que vamos a evaluar en el examen, ¿ya? Basado en el proyecto que ustedes mismos como grupo van a desarrollar. Por eso que la asignatura dice que está constituida por 3 capítulos, que son herramientas de gestión, evaluación de proyectos y comportamiento organizacional. ¿Ya? A mí me quedó como un monito. No me acuerdo. Eso puedes entrenar para... El resultado de aprendizaje, bueno, ámbito, gestión, la gestión comercial y administración de recursos, ¿cierto? Hay que administrar los recursos humanos, físicos, financieros, de todos los establecimientos de salud y farmacéuticos, donde nos vamos a desempeñar. ¿Ya? Yo no me voy a referir a la unidad 1, que lo van a ver con Carlos, pero la unidad 2, aquí está, que es analizar la gestión de las personas, como les dije, personas como individuo, personas como grupo dentro de la organización. ¿Ya? Y hay que considerar cuál es la cultura de la empresa donde estamos llegando, donde hay que observar, ¿cierto?, lo que está pasando dentro de la empresa, porque hay que adaptarse, ¿cierto? Porque además si la empresa no me gusta, ¿qué hago? No voy a durar nada.
la idea es, obviamente, permanecer en una empresa un tiempo prudente. Yo sé que hoy día los profesionales jóvenes se cambian muy seguido, muy frecuentemente de empresas porque buscan nuevas oportunidades. Generalmente el promedio es de profesionales jóvenes no supera los 3 años, con suerte. ¿Ya? Se cambian de empresa porque ven otras posibilidades. O bien no les gustó, no se adaptaron a la cultura organizacional de la empresa donde llegamos. ¿Perdón? ¿Cuánto sería ese tiempo? El mínimo entre 3 y 5 años, claro, para adquirir cierta experiencia, ¿cierto? Y además que otra empresa, porque si uno presenta un currículum donde en menos de un año ha pasado por 3 empresas, entonces, ¿qué va a decir el empleador? Esta persona no me va a durar nada porque es medio inquieto. Está buscando pega siempre, o sea, a mí siempre está mirando al lado. Entonces, ¿qué hacen? Obviamente que no lo pueden descartar. Entonces, ahí uno ve también el grado de adaptación. Uno tiene que adaptarse a las empresas. ¿No? Entre 3 y 5 años yo creo que sería el promedio justo, ¿no? para cambiarse, porque además hay otras alternativas. Además que en ese periodo se supone, ¿por qué digo entre 3 y 5 años? Se supone que a uno le ofrecen otro puesto. Le ofrecen un aumento de sueldo, le ofrecen otras responsabilidades, entonces uno se va quedando en la empresa porque se nota que le están reconociendo el trabajo, ¿te fijas? Porque lo más importante del ser humano es que le reconozcan su trabajo. Tan importante como la remuneración, porque si no le reconocen el trabajo, el ser humano no se siente valorado. Y una persona que no se siente, un empleado que no se siente valorado, obviamente que no va a sentir ningún apego por la empresa y va a estar buscando un trabajo para cambiarse lo antes posible. ¿Ya? Ya, entonces hay que tener en cuenta la estructura de la cultura de la compañía donde estamos llegando. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es la estructura? Es la organización, o sea, quién es el gerente general, quién es el directorio, quiénes son los gerentes que componen la organización, ¿cierto? ¿Dónde me ubico yo dentro del organigrama? Si soy químico farmacéutico de una farmacia, probablemente mi jefe va a ser seguramente un supervisor de una cadena de farmacia, por ejemplo, va a ser un supervisor, pero ese supervisor va a depender de un subgerente de operaciones, y el gerente de operaciones va a depender del gerente general. Y esa es la estructura. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy como jefe de o director técnico de una unidad de farmacia. ¿Quiénes dependen de mí? Los auxiliares de farmacia. ¿Soy responsable de las funciones de ellos? Claro, soy director técnico. ¿Ante quién? Ante la autoridad sanitaria, y administrativamente soy responsable ante los dueños de la compañía. ¿Ya? Eso para que vayamos teniendo presente. Después dice el diseño organizacional, que es la estructura, el organigrama, la estructura básica de la organización. ¿Cuál es el sistema de administración de recursos humanos que utiliza la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de las funciones, las competencias laborales, el perfilamiento de un puesto de trabajo, identificación de roles? Claro, porque cuando una empresa busca, por ejemplo, cubrirse esos cargos, tiene que definir el perfil. ¿Cuál es el perfil que necesita? Y van a buscar a la persona que cumpla con las competencias y conocimientos del perfil que tiene definido la compañía. ¿Y quién define la compañía el perfil? Lo define, obviamente, el gerente general, pero ¿con quién? Con el gerente de recursos humanos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo llego a la empresa, firmo el contrato, yo tengo que pedir cuál es mi descripción de cargo. Porque si no, no voy a saber qué es lo que tengo que hacer, cuáles son mis responsabilidades. O sea, puedo cometer errores. Porque nadie me dijo que yo tenía que hacer eso. Y si no está en el contrato, no estoy obligado. Por eso el contrato tiene que ser específico, completo. ¿Ya? Por eso habla de perfilamiento de un puesto de trabajo, identificación de roles, gestión de las personas. Esto hay que dirigir personas. En este caso, puede ser en un laboratorio de producción farmacéutico, hay que dirigir a los auxiliares de producción, ¿cierto? Controlar las buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Si soy director técnico, soy jefe de producción, le reporto también al director técnico. También tengo que, si soy jefe de control de calidad, tengo que soy responsable de los auxiliares de laboratorio, ¿cierto? Que dependen de mí. Tengo que tener en cuenta las buenas prácticas de laboratorio, ¿ya?
etcétera, etcétera. O sea, esas son las competencias que yo tengo y, como persona, y también, por supuesto, los conocimientos técnicos. ¿Ya? Pero no basta hoy día con tener los conocimientos técnicos. Uno tiene que tener ciertas habilidades blandas para poder relacionarse con el resto de las personas que integran la organización. Porque si no me relaciono con el resto de las personas, ¿qué me va a pasar a mí en la organización? Voy a ir quedando aislado. No voy a tener a quien preguntar. Nadie me va a ayudar. Entonces uno tiene que integrarse. Integrarse a los grupos que hay dentro de la empresa, ¿cierto? De afinidad, por supuesto. Y preguntar. Siempre es bueno preguntar y consultar. Nadie nace sabiendo. ¿Ya? Bueno, aquí el recurso humano está el reclutamiento y selección, las técnicas de entrevista, puede ser también gestión de talento, detección de necesidades, práctica de habilidades de retroalimentación, elementos de liderazgo, los elementos de poder, jefe versus líder, habilidades esenciales del liderazgo, fundamentos del liderazgo situacional, identificación de estilos de liderazgo, porque van a haber varios estilos de liderazgo. ¿Ya? Con respecto a las otras dos unidades, lo van a ver con el profesor Carlos, ¿cierto? Y es analizar los sistemas operacionales de las empresas productivas y servicios y también diseñar un proyecto del área de salud con su evaluación económica y sistema de control. Habilidades transversales que se requieren: comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, ¿cierto? Por eso que tienen estructurados los grupos, etcétera, etcétera. Hay una semana donde tienen que también ustedes completar la aplicación de la encuesta docente. Yo no sé por qué les cuesta mucho a todos los estudiantes contestar la encuesta docente, si no se demora más de 10 minutos. Porque costó harto que contestar la encuesta docente en el primer semestre. Si eso haga, lo mejor que es importante esa actualización para mejorar los aspectos y estén fallando los docentes. Las clases son expositivas, se analizarán y discutirán diferentes tópicos del curso. Vamos a desarrollar ejercicios, ¿cierto? En algunas sesiones, trabajos grupales. Y también algunos de estos, obviamente, tienen que ser presentados por los alumnos en el desarrollo de la clase. ¿Ya? Eso es. Ahí alguien preguntó por las condiciones de la aprobación. Bueno, la evaluación del curso se efectúa considerando las notas obtenidas en la solemne y trabajo en clase. Debe tener un promedio igual o superior a 4 para tener derecho a la revisión de examen. ¿Ya? El examen final consistirá en la presentación del proyecto asignado en las primeras sesiones del curso. Para aprobar el curso, el examen debe tener una nota igual o superior a 4. ¿Ya? 30%. Eso está en el SILAB. ¿Ya? Se promediará con las notas parciales también, el 70%. Todos los estudiantes deben rendir el examen. La asignatura tiene como requisito para su evaluación la asistencia al menos del 60% de la sesión. Este es el 60%, la otra era 75%, por si acaso. ¿Ya? Si un alumno no puede asistir a alguna de las clases, debe previamente o inmediatamente, si la asistencia resulta de un imprevisto, avisar al profesor y, por supuesto, seguir las instrucciones que tiene, si quiere un control, mandarle el correo, ¿cierto?, con el justificativo a la profesora Aleida Curicó, que es la secretaria académica. Ahí están los libros, pero en los libros acá no aparece nada de, solamente hay uno de gestión de recursos humanos, también lo pueden ver, gestión de recursos humanos, porque los otros son de evaluación de proyectos. En todo caso, yo uso bastante los otros dos que les dije, de hecho los casos los vamos a ver ahí. Los vamos a ver ahí, vamos a sacar ejemplos de internet, también de la bibliografía que acabo de decir. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta?
Ya, bueno, todas las presentaciones están en Canvas para que las puedan tener ustedes. Bueno, comportamiento organizacional, vamos a hacer una introducción general. Vamos a ver al individuo, también, la parte 3 del grupo y el sistema de la organización. Esta es una introducción general, para mí de todo lo que vamos a ver, digamos, posteriormente. ¿Ya? ¿Qué es el comportamiento organizacional? ¿A alguien se le ocurre? ¿Me puede decir? ¿Ya? Bueno, ahí está proyectado, digamos. En el fondo es el comportamiento humano, ¿cierto? ¿En dónde? En el entorno de las empresas, en el entorno laboral. Enfocado, ¿cierto?, en comprender, predecir y controlar los eventos relacionados con el trabajo. ¿Ya? Pero es el comportamiento de la persona. ¿Dónde? En las compañías, en las organizaciones. ¿Ya? Para entender cómo funcionan todos los aspectos relacionados con la actividad laboral. El objetivo es mejorar siempre la efectividad organizacional, ¿cierto? Ser más efectivo y, por supuesto, el bienestar de los empleados, como dice ahí, mediante el análisis, ¿cierto?, y aplicación sobre el comportamiento humano dentro de la organización. ¿Ya? O sea, busca mejorar eso. ¿Cuál es la importancia de las habilidades interpersonales que les mencionaba recién? ¿Ya? Las habilidades interpersonales son cruciales, ¿cierto?, para el éxito profesional y organizacional. No basta con los conocimientos científicos, técnicos que tengamos todos, porque vamos a tener un título, ¿cierto?, entregado por una universidad reconocida por el Estado, ¿cierto?, que me habilita para ejercer en un determinado país, en Chile, y en un determinado rubro, y es donde aplica nuestra profesión. No basta con eso, sino que además tenemos que tener habilidades interpersonales cruciales, ¿cierto?, para tener éxito dentro de mi vida profesional. ¿Cuál es el impacto? Esto va a mejorar siempre mi satisfacción laboral, va a mejorar mi productividad dentro de mi trabajo y además va a crear un ambiente de trabajo positivo. A nadie le gusta trabajar en un ambiente nefasto, en un ambiente tóxico, ¿no?, donde haya permanentemente conflictos, peleas entre los compañeros de trabajo, etc., donde nadie se hable, etc. ¿Cierto? Hay que siempre trabajar en un ambiente donde uno esté agradado, esté satisfecho, esté cómodo, ¿ya? Porque al final uno termina, ¿qué le pasa a uno cuando está trabajando en un ambiente tóxico? Llegan las licencias médicas prolongadas. ¿Por qué? Porque la gente entra en cuadros depresivos y son graves. Hoy día el problema de la depresión es un problema grave. Y es causado a veces por ambientes tóxicos. ¿Recuerdan el caso de una enfermera que se suicidó en Viña del Mar, en la clínica de Viña del Mar? Fue muy comentado. Y ella era, digamos, o sea, le hacían la vida imposible de sus propios compañeras de trabajo, pero llegar al extremo de suicidarse. ¿Cómo sería ese ambiente donde ella laboraba? Una enfermera, estamos hablando de una clínica, la clínica Viña del Mar, de la ciudad de Viña del Mar. Eso ocurrió hace como dos años atrás, me parece. Está en la prensa, ustedes pueden buscar la noticia y la leen. Por eso es importante el ambiente laboral. ¿Ya? O sea, mejora la satisfacción laboral, me siento bien, me siento contento. A lo mejor el sueldo no es tan bueno, inclusive, el sueldo no es tan bueno. ¿Ya? Yo trabajaba en farmacia de Andrade, lo hago en un caso mío, donde yo era químico farmacéutico. Posteriormente, el ambiente era tan malo que yo presenté mi renuncia. Y postulé y me contrató después Farmacias Ahumadas,
Farmacia Andrade ya no existe porque fue comprada por Farmacia Cruz Verde. Me tocaba trabajar en la farmacia de urgencia que estaba en la estación central. Era duro el tema, pero resulta que el sueldo era muy bueno, pero resulta que el ambiente era malo, también laboral, muy malo. Entonces yo me cambié, renuncié y me cambié a farmacia Ahumada, donde me pagaban mucho menos, pero resulta que el ambiente era extraordinariamente bueno. El farmacéutico era realmente el jefe y el que tomaba las decisiones. ¿Ya? No se metían los dueños digamos, a contravenir las órdenes de uno como químico farmacéutico. Me llamó después la propietaria, que también es colega, Ermita Andrade, no sé si estará viva todavía, y esos dos hermanos, Ermita y Humberto Andrade. Los dos vendieron las farmacias a Cruz Verde. Y me llamaba para decirme que volviera, que me ofrecía más plata. Yo le dije, yo estoy súper bien aquí, muchas gracias, le agradezco, pero yo sigo acá porque el ambiente es distinto y me siento poco. Esa es la importancia que tiene trabajar en un ambiente positivo. Les cuento, porque a ustedes les puede pasar también, a cualquiera. ¿Cuáles son los componentes del comportamiento organizacional? A nivel individual, bueno, están las actitudes que uno tiene, personalidad, la personalidad de uno también, percepción, aprendizaje y la motivación que tienen todos los empleados, ¿no es cierto? Ese es a nivel individual. Pero hay también un componente a nivel grupal, porque uno dentro de las organizaciones siempre pertenece a grupos. Por ejemplo, si ustedes son químicos farmacéuticos del laboratorio, van a ser del grupo de químicos farmacéuticos del laboratorio, obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, también es importante a nivel grupal la comunicación, el liderazgo, el poder, la política y las dinámicas que tiene cada grupo, ¿ya? Y a nivel organizacional, bueno, la cultura que tiene organizacional la empresa, cuál es la estructura que tiene, cuál es el diseño del trabajo que ellos realizan y cuáles son las políticas internas que ellos tienen para el trabajo diario. ¿Ya? Esos son los componentes. O sea, hay un componente individual, un componente grupal y un componente de la organización. ¿Ya? Ahí están descritos. ¿Cuáles son las áreas de estudio en comportamiento organizacional? ¿Qué áreas estudian? Bueno, el comportamiento organizacional estudia todas esas áreas que están ahí: motivación, liderazgo, comportamiento grupal, cambio y desarrollo organizacional. El cambio es permanente, ¿eh? No se olviden nunca de eso. Si uno llega a una empresa y piensa que nunca van a cambiar las condiciones, está equivocado. Porque a uno le cambian, las empresas cambian. ¿Por qué? Se tienen que adaptar al entorno global. Hoy día no solamente el entorno nacional. Si una empresa no se adapta a lo que está pasando a nivel global, ¿cierto? Está condenada a morir. Vamos a ver varios ejemplos. ¿Ya? Por lo tanto, las áreas de estudio del comportamiento organizacional son, primero que nada, la motivación, ¿cierto? Cuáles son los factores que impulsan a los individuos a realizar su trabajo, por qué yo trabajo, ¿cierto? Liderazgo y gestión, cuáles son los estilos de liderazgo que hay y su impacto en los empleados. En el fondo eso tiene que ver mucho con el estilo de poder también, ¿ya? Si yo soy, claro, hay jefes que son autoritarios, jefes que son participativos, jefes que les gusta la administración de tipo grupal, etc. Por lo tanto, los estilos de liderazgo y su impacto en los empleados es muy importante. Liderazgo y gestión. Después, otro ámbito de estudio del comportamiento organizacional es el comportamiento grupal, ¿no es cierto? Cómo las personas se comportan en los grupos y los equipos. Cómo se comportan cada individuo dentro de los grupos que está integrando. Cambio y desarrollo organizacional. Súper importante, son los métodos para gestionar y adaptar el cambio dentro de las organizaciones. Las organizaciones, si van a implementar cambios, ¿cierto? Por ejemplo, una empresa, pasó durante la pandemia, una empresa, cadena de farmacias, ¿cierto? Puede, dada la situación que había en la pandemia, ¿cierto? La cuarentena, y que la gente no podía salir, ¿cierto? Tuvieron que cambiar su sistema a la venta electrónica. Antes no existía la venta electrónica de medicamentos, por lo tanto hubo que aliarse con sistemas de delivery, qué sé yo, todos los sistemas que existen, ¿cierto? Pedidos ya. En esa época estaba Cornershop, hoy día Cornershop fue comprado por Uber Eats. Uber Eats compró Cornershop, por lo tanto Cornershop desapareció, era chilena. Y Uber Eats está operando en el despacho de medicamentos también, no solamente comida.
¿Ya? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las organizaciones? Adaptarse. Adaptarse a cómo se debía hacer ese proceso para cumplir con la normativa y todos los sistemas, digamos, en las farmacias, adaptarlos para poder hacer los despachos que iban a llegar órdenes mediante esa aplicación. ¿Ya? Entonces, esos cambios pasan siempre. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son los métodos para gestionar y adaptar el cambio que se va a producir, porque si no la empresa desaparece. ¿Ya? Las empresas que no hacían delivery durante la pandemia, obviamente que tuvieron graves problemas para subsistir. ¿Ya? Y cuando una empresa empieza a ir mal, ¿qué hace? Empieza a reducir la dotación de personal. Entonces somos afectados nosotros como empleados también. Una cosa que se me había olvidado decir, que tienen que nombrar un delegado. No es necesario que lo nombren al tiro, pero todos pónganse de acuerdo, necesito un delegado para este curso. Uno solo para los 3 días, o sea, lunes, las clases de lunes, miércoles y viernes. Necesitamos un nombre de un delegado que es un alumno para tener en contacto con esa persona a través de todo el grupo. ¿Ya? Y en ética y legislación también necesitamos un delegado o delegada. ¿Ya? Eso es importante porque me piden el nombre de la dirección académica. Bueno, ¿cuáles son las investigaciones y las tendencias recientes que están impactando también en el estudio del comportamiento organizacional? Bueno, datos masivos. Hoy día existen muchos datos. ¿No? Estamos hablando de la Big Data, que hoy día se maneja bastante, ¿cierto? Hay mucha información disponible, utilización de grandes volúmenes de datos para analizar entonces y predecir los comportamientos organizacionales. Sirve para eso. ¿Ya? Demografía laboral, impacto de la diversidad también en el lugar de trabajo. Hay un impacto, ¿cierto? Del concepto de diversidad. Las redes sociales, por supuesto, influencia de las redes sociales en el comportamiento de los empleados. ¿Ya? Ética y comportamiento, estudio del comportamiento ético también en las organizaciones. Todas esas son las nuevas tendencias que tiene el estudio del comportamiento organizacional. Y parece lógico, ¿cierto? Después pasamos al individuo. El individuo, aquí tocamos el tema de la diversidad en las organizaciones. ¿Cierto? Diversidad, ¿qué significa? Diferencias visibles e invisibles entre los empleados, ¿cierto? Incluyendo el género, la edad, la raza, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros. Eso es el concepto de diversidad, bastante amplio. ¿Cuál es la importancia de la diversidad? Bueno, innovación y creatividad, primero que nada. La diversidad fomenta la innovación, ¿cierto? Y la creatividad al reunir diferentes perspectivas. Y el rendimiento organizacional también impacta ahí. Mejora la toma de decisiones, ¿cierto? Y el rendimiento organizacional al aprovechar las diversas habilidades y experiencias que tienen cada uno de los empleados. ¿Ya? Manejo de la diversidad, bueno, estrategias. Hoy día todas las compañías tienen estrategias de inclusión, ¿cierto? Promoción de políticas y prácticas que aseguren la inclusión y la equidad en el lugar de trabajo. ¿Ya? Y la equidad. Capacitación en sensibilización, programas de formación para aumentar la conciencia y comprensión de la diversidad. ¿Ya? Tiene que haber programas de formación a todos los empleados, ¿cierto? Para introducir este concepto en el día a día. Conciencia y comprensión de la diversidad. ¿Ya? Recuerden que a contar del 1 de agosto de este año, ¿cierto?, entró en vigencia la ley CARIM, que es una ley que protege a todos los individuos, digamos, para que no se cometan ningún tipo de abuso. ¿Ya? De ningún tipo. Por lo tanto, es algo que está impactando en todos los países, digamos, y todos los países se aseguran de eso, de que no haya ningún tipo de abuso en general. ¿Cuál
¿Cuáles son los desafíos de la diversidad? Primero, la discriminación y prejuicio, ¿cierto? Enfrentamiento de actitudes discriminatorias y prejuicios en el lugar de trabajo. Conflictos culturales, manejo de diferencias culturales también y conflictos que pueden surgir en equipos diversos. ¿Ya? Esos son los desafíos que plantea la diversidad, que tenemos que superar, por supuesto. ¿Cuáles son los beneficios de la diversidad? Primero, la competitividad global, ¿cierto? Y la satisfacción y retención de los empleados. ¿Ya? Preparación de la competitividad global tiene que ver con la preparación de las organizaciones para competir en un mundo o en un mercado global diverso. Y ya lo habíamos dicho. Satisfacción, por supuesto, y retención de los empleados. ¿Ya? Mejora la satisfacción y retención de los empleados al crear un ambiente de trabajo inclusivo, ¿cierto? Los empleados se sienten agradados y cómodos en el lugar. Tercero, actitudes y satisfacción laboral. Actitudes. ¿Qué tiene que ver con actitudes? Son evaluaciones de los empleados sobre aspectos de su entorno laboral, ¿cierto? Tanto por su aspecto, su componente cognitivo, afectivo y conductual. Esa es la actitud que tiene y son evaluaciones que realizan los empleados sobre su entorno laboral. ¿Ya? Conductivo, afectivo y por supuesto cognitivo. ¿También le doy valor? Vamos a ver. Después viene la satisfacción laboral. Está todo esto ligado, si ustedes se fijan, ¿eh? Son conceptos que van ligados y tienen que ver obviamente con la persona. Con la persona, el grupo, como les dije, y por supuesto el ambiente organizacional, la cultura organizacional, que es la palabra precisa. En cuanto a satisfacción laboral, es la evaluación positiva del trabajo por parte del individuo, ¿cierto? Del empleado, que está influenciada por las condiciones laborales, ¿cierto? Que él firmó en su contrato, lo que la empresa le dispone también en su lugar de trabajo, la compensación, estamos hablando del sueldo, ¿cierto? Compensación económica, ya sea sueldo o bonos, y por supuesto las oportunidades de crecimiento, porque si yo veo que estoy en una empresa y no me siento no valorado porque hago bien mi trabajo, siempre me felicitan y todo lo demás, pero no veo ninguna posibilidad de crecimiento, simplemente uno empieza a evaluar el cambio a otra empresa, y eso es natural. ¿Ya? Por eso es importante que las empresas se den cuenta que aparte del reconocimiento que uno le entrega a los empleados, a los trabajadores, también tiene que entregarle compensación y oportunidades de crecimiento. Siempre es lo que espera todo ser humano, digamos, para sentirse satisfecho plenamente en el ambiente laboral. Bueno, ahí están los componentes de la actitud que ya la habíamos visto, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con el cognitivo, el afectivo y conductual. Cognitivo, bueno, son las creencias y opiniones que tiene sobre el trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son las creencias y opiniones que el individuo tiene sobre el trabajo mismo? Afectivo son los sentimientos y emociones que uno puede tener, ¿cierto? Hacia el trabajo. Recuerden que el ser humano somos todos emocionales. Por lo tanto, siempre vamos a tener ese sentimiento de afectividad, sentimiento y emociones hacia el trabajo, no solamente hacia el trabajo, en general, hacia toda nuestra actividad. ¿Ya? Por lo tanto, debido a nuestra condición de ser humano, sentimiento y emociones hacia el trabajo. Eso es lo afectivo. Y lo conductual tiene que ver con las intenciones de comportamiento relacionados al trabajo, ¿no? o comportamiento.
comportamiento relacionado con el trabajo. ¿Ya? Esos tres componentes de las actitudes: cognitivo, afectivo y conductual. ¿Cuáles son los factores que influyen en la satisfacción laboral? Bueno, las condiciones laborales, ¿cierto? Las condiciones laborales, ¿cuáles son? El ambiente físico y las condiciones de trabajo donde yo estoy. Hay un decreto acá en Chile que tiene que ver con eso, ¿eh? Que es el 594. Ese tiene que ver con las condiciones laborales en el lugar de trabajo. Está regulado. Y es un decreto que está vigente desde el año 2002, me parece. Y ese decreto es revisado no solamente por la Dirección de Trabajo, a través de los inspectores del trabajo en los lugares de trabajo, sino que también por el CDN de Salud. ¿Ya? Eso tiene que ver con las condiciones laborales, el ambiente físico y cuáles son las condiciones de trabajo. Se revisan también, digamos, los elementos de seguridad que tienen que tener las personas, por ejemplo, en un laboratorio. En un laboratorio el auxiliar tiene que tener todos sus elementos de protección. A veces hay algunos que no quieren usarlo. Se resisten a usarlo, pero ahí tenemos que convencerlo que es por su propia seguridad. Porque si pasa un inspector y detecta que no están usando los elementos de protección personal, los EPP que llaman, supongamos que no tenga guantes, no tenga mascarillas, no tenga antiparras, si está trabajando con algunos líquidos que pueden ser corrosivos o irritantes, ¿cierto? No tenga la cofia, o ande con los zapatos descubiertos, no tenga el cubre calzado, etc. Tenga su delantal sucio, o el delantal no esté protegido de su ropa, porque lo tiene desabrochado, etc. Todas esas cosas es importante porque nosotros somos responsables. ¿Ya? Y eso es el ambiente físico y condiciones de trabajo. Nosotros tenemos que entregarle la seguridad a todos los trabajadores, más encima que dependen de uno, ¿cierto? Que son por su propio bien. El otro tema es compensación. La compensación es importante, ya dijimos ya que era el sueldo, salario, y los beneficios ofrecidos por la organización. Hay organizaciones que a uno le ofrecen no solamente el contrato, ¿cierto?, bonos, sino que además le ofrecen un seguro, que no es malo, un seguro complementario de salud, ¿cierto?, donde no solamente para uno, sino también para su familia, llámese su cónyuge, su padre, madre, sus hijos, etc. Generalmente son los familiares directos, ¿ya? Pero es un beneficio. Algunas empresas ofrecen bono por fiestas patrias, bono por Navidad, ¿cierto?, que son importantes. Algunas empresas ofrecen inclusive, en vez de 12 sueldos al año, 14 sueldos al año. Un sueldo al año por los resultados del primer semestre, adicional, y un sueldo al año adicional por los resultados del segundo semestre. Entonces, son beneficios que entregan las organizaciones. Por eso uno tiene que preguntar cuáles son los beneficios. ¿Ya? Los convenios que tienen. Los convenios con las cajas de compensación, donde uno obtiene rebajas por la compra de medicamentos, que sé yo, en farmacia, etcétera, etcétera. Seguro de vida también. Porque en una farmacia uno también lo puede asaltar. Entonces hay empresas que ofrecen seguro de vida para proteger al trabajador en caso de emergencia, en caso de algún problema. Por supuesto que está la ley de accidentes del trabajo, es importante también y por supuesto está lo que es ley también el aporte al fondo de cesantía. Todo eso son beneficios. Entonces cuando hablamos de compensación estamos hablando de eso, salario y beneficios ofrecidos por la organización. Condiciones laborales, de ahí, ambiente físico y condiciones de trabajo. Y oportunidades de crecimiento, lo hemos dicho. Posibilidades, ¿cuáles son las posibilidades que yo tengo de desarrollarme profesionalmente y puedo avanzar en mi carrera dentro de esta compañía? ¿Ya? Optando a otro puesto. Por ejemplo, muchos químicos farmacéuticos entran como directores técnicos de farmacia en cadena, pero rápidamente algunos que se destacan son ascendidos a supervisores, zonales. Y si les sigue yendo bien, pueden llegar a ser subgerentes de operaciones o gerentes de operaciones.
La empresa que yo tenía, químico farmacéutico, iba a ser gerente general de la operación de Perú. Bien. Y él ingresó como químico farmacéutico a una farmacia de cadena, ¿cierto? Le fue bien, y esa persona ascendió, otro llegó a ser gerente de operaciones. El que más alto que he conocido, muchos de ellos también, algunos son gerentes generales en laboratorios farmacéuticos. ¿Ya? Lo cual es súper importante, porque ahí están también los ingenieros comerciales, ustedes saben, los ingenieros comerciales, los ingenieros civiles industriales, compitiendo también por el cargo, por los cargos que son de gerentes de operaciones, o nosotros no vamos a estar en gerencia de finanzas, obviamente que no es nuestro ámbito, pero sí podemos ser gerentes de operaciones o gerentes generales, ¿cierto? O gerentes de producción en un laboratorio farmacéutico. ¿Ya? Por lo tanto, eso todo lo tiene que ir evaluando, las posibilidades. Entonces, las oportunidades de crecimiento tienen que ver con eso, posibilidades de desarrollo profesional y avance en la carrera. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Impacto de las actitudes en el trabajo. ¿Cuáles van a ser los impactos que vamos a tener en las actitudes? De las actitudes, perdón. Bueno, de partida la productividad, ¿cierto? La relación directa con el rendimiento y la eficiencia de los empleados. Si un empleado está, digamos, con una actitud positiva, por supuesto, eso va a incidir en la productividad y en el rendimiento y la eficiencia de los empleados en todos los procesos productivos o en sus tareas diarias. Rotación y ausentismo también va a ser impactado. Influencia de las tasas de rotación, ausentismo laboral. ¿Ya? Generalmente una persona que no se siente cómoda va a estar faltando, ¿cierto? Va a estar probablemente con depresión y va a tener licencias médicas de tipo psicológico o psiquiátrico. Comportamiento organizacional también influye ahí bastante. Comportamiento organizacional ciudadano, promoción del comportamiento voluntario que benefician a la organización. Esos son, digamos, en el fondo está referido a los clientes o a los usuarios. ¿Ya? En el fondo también pueden beneficiar o pueden perjudicar a la organización. Bueno, otro aspecto importante también, que todas las empresas tienen que hacer evaluaciones y mediciones de la satisfacción laboral. ¿Ya? Generalmente se hacen encuestas de clima laboral. Todas las empresas la hacen una o dos veces al año, las empresas grandes, ¿ya? Donde se les hace una encuesta, un cuestionario a todos los empleados y se le mide su nivel de satisfacción. Por eso habla de encuestas y cuestionarios, herramientas comunes para medir la satisfacción laboral. Toda empresa la hace cada 6 meses o por lo menos una vez al año, porque tiene que medir la temperatura, cómo está el ambiente laboral dentro de la empresa. ¿Ya? Porque puede que esté bueno, puede que esté normal o puede que esté muy malo. ¿Ya? Y hay que ver qué acciones se toman en caso de que los resultados sean negativos. ¿Y por qué salieron los resultados negativos? Y esa es tarea del gerente de recursos humanos y del gerente general. ¿Ya? Porque eso va a incidir, obviamente, como vimos en la diapositiva anterior, en una baja productividad, en un ausentismo, si el ambiente es malo, si el clima laboral es malo. Entrevistas y grupos focales también se ocupan, que son métodos cualitativos para obtener una comprensión más profunda de cuáles son las actitudes de los empleados. ¿Ya? Esos son los grupos focales o focus group, donde se toman muestras aleatorias de empleados y se llevan a una reunión y se les dice que expresen cuáles son los sentimientos que tienen en relación a su satisfacción o insatisfacción laboral. ¿Ya? Sí. Pero igual puede ser como estrategia de la empresa tener, no sé, en vez de tener tanta satisfacción laboral por parte del empleado, tener volumen de empleado y lo que no le importa sea la producción, porque entonces en las cadenas de comida rápida, ¿Ya? igual lo que se busca, uno habla con las personas, por ejemplo, amigos, Sí. y claro, el ambiente no es grato, pero lo que le importa es tener volumen, esa es su estrategia. Su estrategia no es que estén bien laboralmente, sino que haya hartas personas que estén en manos. Volumen de empleados, dices tú. Claro. Sí, claro. Pues, sí, claro, puede ser. Pero esa es una... ¿Tú cómo encuentras que es esa estrategia? ¿Está llegando? Mala. Nefasta. Porque yo te digo, te aseguro que todos los que trabajan ahí van probablemente porque necesitan hacerlo,
pero no están ni ahí con la Pues empresa. el cabello. Estamos hablando tal vez de McDonald's, ¿cierto? Burger King, no sé. Pero ya Que no son está empresas bien. que a veces utilizan esa estrategia, digamos, que no son buenas. El sábado, aquí al reclamo. Sí, la siguen utilizando. No, Claro, me porque metí siempre hay ese gente a día. lo mejor dispuesta a eso. Pero no es Saltó una de- buena. Pero el compromiso de esos empleados es nulo, prácticamente. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera existe las leyes de indemnización. O sea, Estados Unidos es una tremenda economía, la más grande del mundo, claro. A una tía Uno puede ganar mucho dinero, pero porque las leyes laborales allá son. estufa. Averígüenla ustedes. No hay ni siquiera derecho a veces a descanso prenatal a la mujer, lo cual me parece increíble. ¿Ah? Y leyes laborales prácticamente. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tiene que haber flexibilidad laboral para que las empresas sigan creciendo. Pero es distinto a lo que pasa en Europa, totalmente distinto. ¿Y reclamaste por eso? Y estas empresas son norteamericanas. ¿Pero tiempo de Lamentablemente. verdad? No es una buena política, pero gracias por la observación, muy buena. Porque ahí tenemos justamente lo que no se debe hacer. Ahora, ¿quién trabaja ahí? La gente que necesite, por necesidad, porque no tiene otra alternativa. Y generalmente son trabajos por hora, ¿no? Son trabajos por hora. Y hay un supervisor, ¿cierto?, que está pidiéndole productividad, que no los deja descansar ningún minuto. ¿Ya? Ok. Bueno, el otro punto también es las emociones y los estados de ánimo. Las emociones son reacciones intensas a eventos específicos, ¿cierto? Y de corta duración. Esas son las emociones. Intensas, que se producen por un evento particular, pero son de corta duración. Y los estados de ánimo, no, esos son sentimientos menos intensos, porque duran más, sin un estímulo particular, pero de mayor duración. ¿Ya? O sea, ahí el estado de ánimo podría ser más permanente, mucho más permanente que una emoción. ¿Ya? Y en un ambiente malo, un ambiente tóxico, obviamente que el estado de ánimo va a ser permanentemente de insatisfacción. Bueno, las funciones que tienen las emociones van a influenciar, ¿cierto?, en la toma de decisiones. Las emociones dicen que afectan cómo percibimos y respondemos a las situaciones laborales. Claro que sí. Recuerden que somos individuos emocionales. Comportamiento en el trabajo, o sea, influye en la toma de decisiones, influye en el comportamiento mismo en el trabajo, ¿cierto?, en la conducta. Emociones positivas y negativas, ¿cierto?, influyen en el rendimiento y también en las relaciones laborales. ¿Ya? Se afecta. Acá la inteligencia emocional, como está definida, ¿cierto? Dice que es la habilidad para reconocer y gestionar las propias emociones y la de los otros, la de las otras personas, individuos, ¿cierto?, grupos. ¿Ya? Reconoce y gestiona las emociones propias y las del resto de las personas en el ambiente donde estamos. Componentes, bueno, autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y, por supuesto, habilidades sociales. Eso es muy importante también, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Lo vamos a ver también en detalle. Todo esto, como les digo, es un barniz general. ¿Ya? Manejo de las emociones en el trabajo, regulación emocional. Existen técnicas para controlar las emociones, ¿cierto?, y mantener un ambiente laboral positivo. Ahí están los departamentos de recursos humanos, ¿cierto?, con su equipo de psicólogos, permanentemente viendo ese tema para poder tener buenos resultados, regulación emocional, ¿ah?, y aplicando esas técnicas que se mencionaron. El clima emocional también es importante, influencia de las emociones compartidas de la cultura organizacional. Clima emocional son la influencia entonces de todas las emociones compartidas de las personas y de los grupos en la cultura de la organización. Personalidad y valores, como vimos también, la personalidad es una característica, ¿cierto?, propia de cada individuo, psicológica, que determina los patrones
de pensamiento, emoción y comportamiento. O sea, cómo pienso, cuáles son mis emociones y cuál va a ser mi conducta. ¿Ya? La personalidad y valor. Son características psicológicas de cada individuo. Bueno, dentro de las teorías de la personalidad se menciona la Big Five, que son 5 grandes dimensiones de personalidad, ¿cierto? La vamos a ver también en detalle: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad, neuroticismo, etc. Otros modelos también: teoría de rasgos, el MD, MBTI, etc. Vamos a ver en detalle. Valores. Valores, ¿cuál es la definición de valores? Bueno, es la convicción o la creencia, ¿cierto?, profunda. Eso es convicción. Convicción sobre lo que es importante en la vida y en el trabajo, ¿cierto? Esa es la definición de valores. ¿Ya? Todas las empresas tienen definidos sus valores. La Universidad Andrés Bello también. Está publicada, digamos, en los distintos lugares donde ustedes están, ¿cierto? Los valores de las compañías o de las organizaciones. O sea, la convicción o la creencia profunda, ¿cierto?, de qué es importante en la vida y en el trabajo. Definen por lo tanto la conducta de la organización. Los tipos de valores son valores terminales, que son fines deseados, ¿cierto?, y valores instrumentales, que son modos de conducta preferidos. ¿Ya? ¿Cuál es el fin? Y los otros son los valores de modo de conducta preferido. Vamos a ver después ejemplos. Bueno, ajuste persona-organización, súper importante. Tiene que haber un tema de compatibilidad, ¿cierto? Y el impacto en el rendimiento. Compatibilidad es correspondencia, ¿cierto?, entre los valores y la personalidad propia de cada empleado con la cultura organizacional de la compañía, donde voy a estar inserto, ¿cierto? Si son compatibles o no, ¿cuál es la correspondencia entre valores y personalidad de cada empleado con la cultura organizacional de la empresa? Ese es el concepto de compatibilidad, o dentro del ajuste persona-organización, o sea, la adaptabilidad. ¿Ya? El impacto en el rendimiento, claro, mejora la satisfacción y el rendimiento cuando hay un buen ajuste, ¿cierto? Cuando está bien adaptado el individuo con sus valores y personalidad a la conducta organizacional, el resultado es un buen rendimiento. Y por supuesto la satisfacción del individuo. Percepción y toma de decisiones individuales. La percepción es lo que uno percibe. Lo que uno percibe puede no ser siempre lo real, ¿no es cierto? Porque es una percepción. Proceso en el cual los individuos organizan e interpretan, porque es una interpretación mental, ¿cierto? Interpretación de sus impresiones sensoriales para dar significado a su entorno. Esa es la importancia que tiene la percepción. ¿Ya? Proceso en el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales para dar significado a su entorno. ¿Ya? Factores que influyen en la percepción. Bueno, las características del perceptor, cuáles son sus actitudes, motivos, intereses, experiencias, etc. Características del objetivo, la novedad, ¿cierto?, el movimiento, sonido, tamaño, antecedentes, y las características de contexto, que son el tiempo, el entorno laboral y el entorno social. Vamos a ver ejemplos, ¿no?, de distintas percepciones, dependiendo del individuo. Cada individuo puede tener una percepción distinta de una misma imagen. ¿Ya? Vamos a hacer esos experimentos también. ¿De qué depende? Bueno, depende del receptor, ¿cierto? Depende del objetivo, en este caso puede ser la imagen, u otra cosa, o un texto, y las características de contexto, que es el entorno, el tiempo y el entorno social también, el entorno laboral.
la toma de decisiones vemos modelos de decisión. Existe el modelo racional, ¿cierto? Existe el modelo de racionalidad limitada y existe también la intuición. ¿Ah? Una decisión puede tomarse también por intuición. O sea, racional o racionalidad limitada. Y errores y sesgos, el sesgo de confirmación, el anclaje, disponibilidad y escalada del compromiso. ¿Cierto? Eso influye, digamos, en la toma de decisiones. Hay errores y sesgos que hay que tenerlo en cuenta y los modelos de decisión que pueden ser racionales, intuición o racionalidad limitada. La motivación. Bueno, de los conceptos de las aplicaciones, la motivación, existen varias teorías de motivación, ¿cierto? Teorías de motivación, la teoría de las necesidades, que está la teoría de Maslow, que son las teorías básicas, ¿cierto? Las vamos a ver en detalle, y la teoría de McClellan, también la vamos a ver. La que más se ocupa es la de Maslow, en todo caso, ¿no? La de McClellan tiene otro aspecto, pero también se menciona porque es importante dentro de la teoría de motivación. Son la teoría de las necesidades. Maslow se basa mucho, ahí está la pirámide de Maslow, ¿cierto? Que parte con las necesidades básicas que tiene todo individuo. Y después, hacia arriba de la pirámide, son ya las necesidades de reconocimiento, ¿cierto? De superación dentro de cualquier organización. Las vamos a ver. Después está la teoría de la equidad, ¿cierto? Comparación de los insumos y resultados con los de otros. ¿Qué insumos tengo? ¿Qué resultados estoy logrando? Yo con respecto a los otros miembros del grupo o miembros de la organización. Después tiene la teoría de la expectativa. La teoría de la expectativa es instrumentalidad y, por supuesto, valencia. Vamos a ver todas estas teorías, digamos, en detalle cuando veamos motivación. ¿Ya? Como les dije, este era un resumen general. Para meternos en el tema, en la introducción. Bueno, aplicaciones de la motivación, diseño del trabajo, enriquecimiento, relación de puestos, equipos de trabajo, ¿cierto? Recompensa y reconocimiento, que lo hemos visto varias veces, programa de incentivos, recompensas no monetarias. También existen recompensas no monetarias. ¿Cómo se puede dar eso? Beneficios, ¿cierto? Asignarles nuevas funciones, asignarles de responsabilidad y personal a cargo. ¿Ya? Esto tiene que ver también con programa de incentivos, recompensas no monetarias. Implicación y compromiso, técnicas para aumentar el compromiso de los empleados con la organización. ¿Ya? Esas técnicas las ocupa y las desarrolla el área de recursos humanos dentro de cada organización. Después, estrategias motivacionales. Bueno, el establecimiento de metas, súper importante. Metas SMART, teoría del establecimiento de metas, ¿cierto? Retroalimentación, muy importante, la retroalimentación oportuna y constructiva. ¿Ya? La justicia organizacional, percepciones de justicia distributiva, procedimental e interactiva. ¿Ya? La retroalimentación es importante también en el caso de ustedes. Ustedes pertenecen como individuos, ¿cierto? Estudiantes, a una organización que es la universidad, y cuando tienen una prueba, ustedes buscan saber cuál es la pauta, ¿cierto? Cuáles son los resultados, la retroalimentación, y por supuesto revisar también sus pruebas, que es lo que es un derecho que tienen. Y eso es retroalimentación, importante. ¿Ya? Se da en todos los aspectos, en todas las organizaciones. Saber en qué me equivoqué y saber en dónde puedo mejorar para no cometer el mismo error. Todos cometemos errores, todos somos humanos, por lo tanto tenemos que buscar corregir. Programa de incentivos. Tipos de incentivos.
bueno, hemos visto varias veces, bonos, participación de beneficios, ¿cierto? Programa de reconocimiento, después efectividad, factores que influyen en la efectividad de los programas de incentivos, también, ¿ya? Pero fundamentalmente es lo de arriba, beneficios, bonos y programas de reconocimiento. Enriquecimiento del trabajo, otro concepto, características del trabajo, variedad de habilidades, ¿cierto? Identidad de la tarea, significancia de la tarea, cuál es la importancia que tiene esta tarea dentro de la organización o dentro del flujo, si es una tarea de producción, cuál es la autonomía y cuál es la retroalimentación. Resultados, impacto en la motivación, satisfacción y por supuesto rendimiento. ¿Ya? Eso es lo que se denomina enriquecimiento del trabajo. Características del trabajo y resultados. El grupo, que era el otro aspecto fundamental dentro del comportamiento organizacional. ¿Sí? Fundamento del comportamiento de los grupos. ¿Ya? Definición de grupo, conocer los tipos de grupos que son formales e informales también. Desarrollo de grupos, familiarizarse con las etapas. Los grupos tienen etapas de formación, ¿cierto? Tormenta, normatividad, desempeño y posteriormente disolución. Esas son las etapas que tienen los grupos en general. ¿Ya? Los roles y normas, entender la importancia de los roles y normas en la cohesión y funcionamiento del grupo. Y toma de decisiones grupales, fomentar la participación, ¿cierto? Y considerar técnicas como el brainwriting, ¿cierto? Generación de ideas. Equipo de trabajo. Bueno, hay una diferenciación entre equipo y grupo. Los equipos son grupos, pero con metas compartidas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Después, las características de equipos efectivos tienen que tener claridad en los objetivos, los roles tienen que estar bien definidos y, por supuesto, tienen que haber cohesión. ¿Ya? Sin cohesión no existe el grupo, simplemente. Desarrollo de equipos, establecer etapas. Ya vimos las etapas, ¿cierto? Las mismas que mencioné recién: formación, tormenta, normatividad, desempeño y solución. Liderazgo de los equipos, tiene que haber, ¿cierto? Fomentar el liderazgo compartido para que el grupo funcione. Tiene que haber un liderazgo compartido, tiene que haber un líder, digamos, autoritario, porque si no, no va a resultar. Fomentar el liderazgo compartido y el empoderamiento. ¿Ya? Hoy día todas las estructuras no son piramidales como antes. Hoy día las estructuras son horizontales. Horizontales. Por eso habla de liderazgo, se habla siempre de liderazgo compartido. ¿Ah? Y establecimiento del poder, que es el empoderamiento. La comunicación. Proceso de comunicación. En el proceso de comunicación hay que reconocer el emisor, cuál es el mensaje, ¿cierto? Cuál es el receptor, acuérdense que es un flujo, y la retroalimentación. Muy importante. Una vez se olvida del proceso de comunicación. Emisor, mensaje, canal que estoy ocupando, el receptor y la retroalimentación. Después, canales de comunicación, elegir el canal adecuado, que puede ser formal o informal, verbal o no verbal. ¿Ya? Barreras de comunicación, identificar y superar las barreras físicas, semánticas y psicológicas. Mejorar la comunicación con escucha activa, ¿cierto? Feedback efectivo y claridad en el mensaje. ¿Ya? Súper importante. Para tenerlo presente. En el momento de tener una buena comunicación. Liderazgo. ¿Cuáles son las teorías de liderazgo? Conocer las teorías, ¿cierto?, de rasgos conductuales y contingentes. Estilo de liderazgo, adaptarlo según la situación, si es un liderazgo autocrítico, democrático o laissez-faire. Liderazgo transformacional, inspirar y motivar a través de la visión y el ejemplo.
Y después tenemos el liderazgo ético, practicar la integridad y la justicia en todas las decisiones. ¿Ya? Esos son los tipos de liderazgo y las teorías de liderazgo también, que también las vamos a ver y analizar análisis de casos. Poder y política, muy importante, el poder y la política. Las fuentes de poder, hay que identificar las fuentes, si es legítimo, ¿cierto?, la fuente de poder, si es la recompensa, si es coercitivo, si es experto o si es referente. ¿Ah? ¿Cuál es el tipo, o sea, cuál es la fuente de poder que se está ejerciendo? Entonces hay que identificar la fuente. Si es una fuente legítima, es recompensa, es coercitiva, experto o referente. El uso del poder, utilizar el poder de manera ética y constructiva, obviamente. ¿Cierto? Tácticas políticas, desarrollar habilidades políticas, networking, influencia, coaliciones, etc. Implicaciones éticas. Reflexionar sobre las consecuencias éticas del uso del poder. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias éticas del uso del poder? Conflicto y negociación, también. En todas las empresas hay conflicto, en todas las empresas inclusive pueden llegar a haber huelgas, ¿ya? Y ahí cuando no hubo, la negociación resultó un fracaso, porque se generó una huelga, y la huelga afecta obviamente a todas las organizaciones, finalmente. Entonces acá hay que averiguar cuáles son las causas del conflicto, reconocer causas comunes, recursos limitados, diferencias de personalidad, etc. Manejo del conflicto, aplicar estrategias. Por ejemplo, hay estrategias de evitación del conflicto, que no es bueno, acomodación, competencia, compromiso y colaboración. Esas son las estrategias de manejo del conflicto. Y las técnicas de negociación, conocer negociación distributiva e integrativa. Después, guías para la negociación efectiva. Tiene que ser alguien experto. Preparación, establecer objetivos claros, escuchar activamente. ¿Ya? Esa es la guía para la negociación efectiva. Para este concepto tan grande que es conflicto y negociación. Los fundamentos de la estructura organizacional, que ya vimos que era el organigrama, ¿cierto?, con la descripción de cargos, cómo se compone cada compañía. Bueno, son los tipos de estructura, conocer estructuras si son simples, funcionales, divisionales o matriciales, dependiendo si es una empresa, por ejemplo, que opera a nivel global, o opera a nivel nacional, o opera a nivel local solamente. Especialización y cadena de mando. ¿Ya? Entender la importancia de la especialización y la cadena de mando, súper importante dentro del organigrama, ¿verdad?, donde está compuesto obviamente por las personas, partiendo por supuesto de la dirección, de los directores, después del gerente general, etc. Amplitud del control, determinar la amplitud adecuada según la organización, ¿ya? Y centralización versus descentralización, evaluar las ventajas y desventajas de cada enfoque. ¿Ah? Si es una estructura centralizada o es una estructura descentralizada. Eso pasa también en las empresas que operan a nivel nacional o empresas que operan a nivel global, en varios países en el mundo. ¿Ah? Ahí importa mucho el concepto de centralización y descentralización. Y qué grado le dan la libertad a las filiales donde están operando, ya sea en ciudades o en otros países. Bueno, el sistema de la organización, aquí está la cultura organizacional, muy importante. ¿Por qué? Porque es en el fondo es la conducta de la empresa como compañía. ¿Ah? Niveles de conducta. Entender niveles, artefactos, valores y supuestos. ¿Ya? Desarrollo de la cultura, fomentar una cultura positiva, alineada con los objetivos organizacionales. La cultura de la compañía tiene que estar alineada, ¿cierto?, con cuáles son los objetivos organizacionales y con la estrategia para cumplir esos objetivos. El impacto en el comportamiento, bueno, reconocer cómo la cultura organizacional influye en el comportamiento de los empleados, ¿cierto? Claro que va a influir.
¿cierto? Porque es la cultura de la empresa y el comportamiento de los empleados. Cambio cultural, implementar estrategias para cambiar la cultura organizacional. Ese es el cambio cultural. ¿Cuál es la estrategia para implementar un cambio en la cultura organizacional? ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos organizacionales, ¿cierto?, que está planteando la estrategia de la compañía. ¿Ya? Súper importante. Las políticas y prácticas de recursos humanos, ya les dije que este tema tiene mucho que ver con recursos humanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con las personas dentro de la organización. Por algo se llama comportamiento organizacional. Reclutamiento y selección, muy importante, ¿cierto? Implementar prácticas efectivas de reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque cuando recursos humanos va a contratar personal, tiene que definir bien cuál es el perfil del cargo, cuál es la descripción del cargo, para contratar a la persona que tiene, el profesional o la persona que tenga las competencias requeridas para ese cargo y por supuesto los conocimientos técnicos. Formación y desarrollo, fomentar programas continuos de formación y desarrollo, porque a lo mejor no necesito contratar más gente, sino que simplemente tengo que capacitar o hacer formación continua a los empleados que ya tengo, porque necesito nuevas habilidades, porque necesito nuevas competencias, y porque necesito gente que tenga también el expertise técnico y profesional. Entonces, en ese caso, hay que hacerle programas de capacitación, ¿ya? Fomentar programas continuos de formación y desarrollo. Evaluación del desempeño, muy importante. Hoy día las empresas hacen una evaluación de desempeño por lo menos una vez al año. Se llama evaluación 360. ¿Qué significa evaluación 360? Significa que a mí, como empleado de una organización, me evalúan mis jefes arriba, mis pares, que son los que están del mismo nivel mío, y mis dependientes. Estoy evaluado arriba, abajo y por los lados. Eso significa evaluación 360. ¿Ya? Por lo tanto, y de esa evaluación se hace por lo menos una vez al año y se ve qué es lo que está pasando, cuál es el desempeño, si es el desempeño esperado de ese profesional, de esa persona en la organización. Y si está cumpliendo, obviamente, si cumple con el perfil requerido para llevar a cabo la estrategia y cumplir con los objetivos organizacionales, ¿cierto? Por eso se hace una evaluación del desempeño. Utilizar métodos justos, el método tiene que ser justo y constructivo para evaluar el desempeño, ¿cierto? Compensación, bueno, lo mismo que ya hemos dicho. ¿Qué pasa a los que están bien evaluados? ¿Cierto? Diseñar sistemas de compensación que motiven y también retengan al talento, para que la persona, el buen evaluado, el que está sobresaliente, no se vaya a la competencia, o la competencia venga con su grúa, lo levante, le ofrezca más dinero, mejores condiciones, y se me fue el mejor empleado que tenía, digamos, en la compañía. ¿Ya? Cambio organizacional y manejo del estrés, porque todo cambio produce estrés dentro de los empleados. ¿Ya? Mucho estrés. Tipo de cambio. Reconocer el tipo de cambio, si es incremental, o sea, va a ser en el tiempo, va a ser de a poco, o va a ser un cambio radical, que es, el cambio radical es el cambio más violento, ¿cierto? Porque hay que realizarlo rápido, hay poco tiempo, y la velocidad que se requiere es urgente. Por lo tanto, el tipo de cambio hay que reconocer si es un cambio incremental o radical. Modelos de cambio, aplicar modelos de cambio de Lewin y de Kotter, los vamos a ver también. Resistencia al cambio, identificar y gestionar la resistencia al cambio. Todo el mundo se resiste al cambio, si eso es natural. Nadie quiere cambiar porque le están cambiando a uno las condiciones y uno siempre está cómodo, ¿cierto? Por lo tanto, siempre va a haber resistencia al cambio y eso hay que medirlo y hay que también mitigarlo, ¿cierto? El manejo del estrés, todo cambio produce estrés, ¿cierto? Pero hay que promover prácticas para manejar el estrés, es decir, el equilibrio tiene que ser positivo, trabajo-vida y apoyo social de parte del área de recursos humanos de la compañía. Eso es la introducción al tema comportamiento organizacional. No sé si tienen alguna duda, está bueno. Ahí termina, ahí vamos a pasar otro PPT.
¿Tienes dudas, preguntas? Todavía queda tiempo y es corto, o sea, ni siquiera nos puede pasar. ¿Qué es? Un Pudahuel. ¿Qué pasó? Están haciendo barrica. ¿Cuántas? 16. Y me falta otro de 90. Que tenía uno de ejemplo. Sí, se lo va a pasar. ¿Ah? Dijo que tenía uno de ejemplo. Ah, verdad. Estaba todo el rato nombrando. El de que hice ejercicio. Ay. El ser lector. Voy a hacer unos ejercicios. No. Falta. Antes de 16 no me acuerdo. Me estaba brillando la nariz celular. No, matar. Ya, en esta segunda parte, normalmente en la segunda parte nosotros analizamos los casos. Analizamos los casos por grupos, pero en esta segunda parte, porque está la clase introductoria primero, teníamos que presentarla, la primera clase, y ya, lo que ya vimos, que era un barniz general de todo el tema comportamiento organizacional. Y ahora vamos a pasar a la clase 1. Después de la clase 1, ustedes van a tener ejercicios, que hoy día no lo vamos a alcanzar a hacer, por supuesto, pero lo revisan para presentarlo en la próxima clase. ¿Ya? Los ejercicios que ya están publicados también en el campo, que tienen que ver con la clase 1, ¿ya? Comportamiento organizacional. Eso un poquito porque me está escribiendo Carlos, el otro profesor. ¿Era de tu grupo? No, la niña que no me quiero ir. ¿Esto qué es? Es que me falta. Me voy nomás. Sí, pues ya está ahí la lista. Debería la primera cosa porque el profe ni todas las chicas que se fueron. Eso fue la gloria. La admiración. Eso no creo que me tenga mala. Porque te va a tener mala. Porque no estás en la clase. Siento que es de esas profesoras que son estrictas con... Es que este semestre están mal. Sí, con pues. asistencia Sí. de clase. Es porque el año pasado, el semestre pasado, casi nadie llega a las clases. Llegan solamente a los solemnes, a los trabajos. Eso. Ahorita están así. Que lee el propio Ah, pues sí. ¿Quién vendría a clase? Yo no vendría, lo leería, ¿no? Pero tanto que empieza. Pasa para allá, que es mejor. O para allá. No, porque tengo que tener una tarde con las Ay, vos sabés que Vamos a continuar entonces. No vamos a hacer el ejercicio en esta clase, sino que se lo voy a dar para que lo hagan en la casa. En esta primera clase yo ya definí algunos grupos. Tengo que ponerme de acuerdo con Carlos, que a lo mejor él puede tener otra idea de formación de grupo, porque él como tiene dos módulos, que es lunes y viernes. ¿Ya? Así que, pero para el efecto de este ejercicio, tomamos en cuenta el grupo que les acabo de colocar en el, ¿cómo se llama? En el listado de asistencia. ¿Ya? Pero les vamos
les vamos a publicar cuáles van a ser los grupos definitivos, ¿ah? Porque me parece que hay 82 alumnos inscritos, o sea, hay mucho más de lo que aparece ahí en el listado. Los que no aparezcan en el listado tienen que anotarse a mano, porque quiere decir que yo tengo que esperar la confirmación de Aleida Curicó, que es la secretaria académica, que ella me tiene que dar el paso para yo incluirlo en el listado oficialmente. Pero para que quede registrada su asistencia, anótense a mano. Por eso es que no les puedo colocar el nombre ahí impreso. ¿Ya? Seguimos entonces. Clase número 1, comportamiento organizacional. Bueno, Nosotros le dijimos lo dijimos en la otra introducción, ¿cierto? Ya está en la clase. Esta disciplina estudia el comportamiento de quién? De las personas, de los individuos, de nosotros, ¿cierto? De cada uno de nosotros en las organizaciones. Eso es comportamiento organizacional de los individuos en las organizaciones o en las compañías. Aprendemos sobre el comportamiento organizacional, ¿cierto? A través de 3 mecanismos. En general, hay teoría, ¿cierto? Hay investigación y, por supuesto, hay práctica. Porque hay mucha documentación, digamos, del comportamiento organizacional. ¿Ya? Pero ha habido bastante avance. Cada día se ha ido perfeccionando más. De eso les decía que había la edición número 17 del libro de Robbins. ¿Ya? 17 libros, harto tiempo. Componentes del comportamiento organizacional, como dijimos en la presentación anterior, ¿cierto? Están las personas, que es vital. ¿Cuál es la estructura formal e informal, ¿cierto? De las compañías, que es el organigrama, ¿cierto? El organigrama es el formal, el oficial. Pero también hay estructura informal. La tecnología, súper importante, hoy día impacta bastante en el comportamiento organizacional, ¿cierto? Por el desarrollo que ha tenido en los últimos años. Hoy día inclusive estamos hablando de inteligencia artificial, cosa que nos hablaba hace 3 años. Contextos donde opera la empresa, les dije, ¿cierto? Si era una empresa que operaba de forma a nivel nacional o era una empresa que operaba a nivel internacional, y ya estamos hablando de empresas del entorno global. ¿Ya? ¿Cómo estudiar el comportamiento de las organizaciones? Bueno, ya dijimos que estaba la parte de la teoría, la práctica y, por supuesto, la investigación. ¿Ya? La información más completa para una mayor comprensión y dirección del comportamiento organizacional. Se logra a través de esos tres aspectos. ¿Ya? Bueno, el estudio del comportamiento organizacional incluye diversas disciplinas, ¿cierto? Como ustedes ya deben haber concluido, está la psicología, la sociología, la política, la filosofía y, por supuesto, la economía. ¿Ya? Todas esas disciplinas impactan, hay muchas más, pero esas son las que más impactan, las más destacadas en el estudio del comportamiento organizacional. Ahí faltó también administración de empresas. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el modelo externo, que es el contexto cultural global, donde están las empresas. Después viene el modelo externo, que es también contexto cultural, pero ya puede ser a nivel nacional, podría ser, ¿no es cierto? Este contexto. Después viene la organización propiamente tal. Aquí estamos dentro de la empresa, en este cuadro estamos dentro de la empresa, y es organización que tiene que ver con la estructura, la cultura y el cambio, ¿cierto? Conceptos que ya vimos en detalle. Comprensión y dirección de la conducta individual, interesa, del individuo, comprensión y dirección de los grupos y de los procesos sociales que hay dentro de la empresa, comprensión y dirección de los procesos y de los problemas organizativos, lo que tiene la empresa, la cultura. Acá están los directivos responsables de conseguir los resultados, ¿cierto?, organizativos
a través de otras personas que son los empleados, estos son los directivos, y acá está la eficacia organizativa, ¿cierto? A través de la mejora continua. ¿Ya? Como general, digamos, de ver, digamos, el modelo de comportamiento organizacional. Modelo externo, como les dije, global. Hay un modelo externo también que tiene que ver el contexto cultural, que es el contexto nacional, y está también la organización misma de la empresa que tiene que ver con su estructura, es decir, cómo se organiza en el organigrama, la cultura misma organizacional y el cambio organizacional. ¿Ya? Tiene que ver con los individuos, les vuelvo a decir, tiene que ver con los individuos, tiene que ver con los grupos, ¿cierto? Tiene que ver con los procesos organizativos que tiene la compañía. Y aquí está la eficacia organizativa a través de la mejora continua, y por supuesto están los directivos, que son los responsables de conseguir que otros conseguir resultados, ¿cierto? A través de las personas. ¿Ya? Aquí están la visión y misión, súper importante. Todas las empresas tienen visión y misión. Posteriormente tienen los valores, ¿cierto? También los vamos a ver. Los valores que tiene cada empresa, la organización formal, la organización informal, la cultura organizacional, que está inserta dentro de todas las compañías, el entorno social también, y aquí están otros aspectos como son el liderazgo, la comunicación, la dinámica de grupo, la calidad de la vida laboral, la motivación, y por supuesto todo esto va a impactar en los resultados, en el desempeño, satisfacción de los empleados, crecimiento y desarrollo personal. Y eso todo está inserto dentro de la acción que tiene el área de recursos humanos dentro de la compañía. ¿Ya? Bueno, hay dos modelos de comportamiento organizacional, que son, primero que nada, la teoría de MacGregor. La teoría de MacGregor dice que es la teoría de X e Y. Son dos teorías de dirección opuesta. En la primera, la teoría de MacGregor X indica que los directivos consideran que los trabajadores solo actúan bajo amenazas. ¿Ya? O sea, porque si no hacen el trabajo reciben una sanción, quiere decir eso. Y en la segunda, la teoría Y, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar, ¿cierto? O sea, el lado humano de las organizaciones. Eso se describió en esa publicación en 1960. Hay otros modelos, por ejemplo, está el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y colegiado. Pero esta teoría es súper importante, porque es una teoría que marca una gran diferencia. Es decir, la teoría de MacGregor X, los directivos piensan que los trabajadores solo actúan bajo amenaza, es decir, que si no ejecutan la orden, van a ser sancionados. Esa es una amenaza, ¿cierto? Y en la segunda, la teoría I de MacGregor, las dos son de MacGregor, los directivos se basan en el principio que la gente quiere y necesita trabajar, y eso se describió en el lado humano de la organización en 1960. ¿Ya? Después, cultura organizacional. Toda empresa tiene una cultura, ¿cierto? Es un sistema que se desenvuelve en un entorno social que lo retroalimenta y esto repercute, ¿cierto?, en el comportamiento organizacional. Eso es la cultura. ¿Ya? Una organización es un sistema, ¿cierto?, que se desenvuelve en un entorno social, por supuesto, y porque está compuesta por individuos, y ese entorno social lo retroalimenta y repercute, por supuesto, también en el comportamiento organizacional. Después, la organización opera en un determinado medio, ¿cierto?, en que los individuos viven y trabajan. También dicho medio se conforma por un sistema de leyes, de valores y costumbres que denominamos, ¿cierto?, cultura social, ¿ya? Nacional o doméstica puede ser.
Los individuos actúan en relación con sus propias características personales, pero esas características se ven influenciadas en el entorno en que viven y donde se han desarrollado. ¿Ya? Eso va conformando todo lo que es la cultura organizacional dentro de las empresas. ¿Ya? Bueno, acá está nuevamente el entorno global, ustedes lo ven ahí, ¿no es cierto? Después está la cultura social, que ya es nacional, podemos ver, y acá en esto, que es la cultura social nacional, están las leyes, ¿cierto? En otras palabras, lo que llamamos marco regulador, ¿ya? Marco regulatorio nacional del país donde opera la empresa. Están los valores, las costumbres también dentro de la cultura social nacional. Y después viene la organización, como empresa, como compañía, la organización, ¿cierto? Y por supuesto su correspondiente comportamiento organizacional. Desarrollo organizacional representa la evolución deseada del comportamiento, ¿cierto? Pasar de una situación actual a otra que permita alcanzar mejor la estrategia y los objetivos organizacionales. Eso es desarrollo organizacional. Pasar de una situación A a una situación B, pero que permita alcanzar mejor la estrategia o cumplir mejor la estrategia para alcanzar los objetivos organizacionales, ¿cierto? Es importante recordar que los objetivos o metas pueden ser muy distintas entre las diversas organizaciones que existen. Por lo tanto, el desarrollo a alcanzarlo también puede ser diferente, ¿ya? En las distintas organizaciones. Depende de cada organización, depende de cuáles son los objetivos o metas que ellos se proponen, ¿ya? Y por lo tanto, como son distintos, obviamente que las actividades organizacionales, el desarrollo a alcanzar o la estrategia para alcanzar esos objetivos también puede ser distinto. ¿Cuál es el impacto, ¿cierto?, de la globalización en el comportamiento organizacional? Bueno, la globalización, que ha sido ya masivo en los últimos 10, 15 años, ¿cierto? La globalización ha influenciado y lo seguirá haciendo el desempeño de las organizaciones, cualquiera sea su tipo y tamaño, ¿ya? Esto impacta sí o sí, nadie puede negar eso. Los ejecutivos requieren entonces, entre otras capacidades, el desarrollo de una nueva competencia, ¿cierto?, que tienen que tener, que es pensar a nivel global o cosmopolítico, ¿cierto? Pensar a nivel global. Súper importante. Impacto de la globalización, ¿cierto?, en el comportamiento organizacional. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en el comportamiento organizacional? Bueno, acá hay nuevos paradigmas, ¿cierto? Habla de manejo sistémico de los subsistemas de recursos humanos alineados a la estrategia. ¿Cuáles son los subsistemas de recursos humanos? Por ejemplo, en una empresa está la dirección estratégica de recursos humanos, ¿cierto? El director o el gerente de recursos humanos. ¿Y cuáles son los subsistemas que tiene recursos humanos para desarrollar sus funciones? Bueno, los subsistemas se definen como, por ejemplo, el análisis y descripción de puestos, ¿cierto? Que son las descripciones de cargo. Antes está también el proceso de atracción, selección e incorporación de los postulantes a la compañía. El desarrollo de los planes de sucesión. ¿Ya? Toda persona tiene que tener un backup en una empresa. Nadie puede decir, no, que si a mí me despiden, no hay nadie que me reemplace. Eso es falso. Tiene que haber un backup. Porque esa persona puede ser despedida, esa persona se puede enfermar, esa persona puede estar de vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Por lo tanto, toda persona tiene que tener un backup. Por eso se habla de planes de sucesión, desarrollo y planes de sucesión. Después tenemos formación también, la capacitación de todos los empleados. La evaluación del desempeño, que ya les dije, importante, para evaluar cuál es el desempeño de los empleados. La remuneración y beneficios. Estos son los subsistemas de recursos humanos, que tienen que ver y están manejados por la dirección estratégica
de recursos humanos, que es la gerencia de recursos humanos. ¿De quién depende la gerencia de recursos humanos? Del gerente general. ¿El gerente general de quién depende? De la dirección de la compañía, de los propietarios, de los accionistas. ¿Ya? Así funcionan todas las empresas. Nuevos paradigmas. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas? Manejo sistémico de los subsistemas de recursos humanos alineados a la estrategia, ¿no es cierto? Todos estos subsistemas tienen que estar alineados ¿a qué? A la estrategia de la organización. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia me la define la misión, visión de la compañía. La Universidad Andrés Bello también tiene visión y misión. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es la estrategia? La estrategia es para cumplir con los objetivos organizacionales. Y esos objetivos organizacionales se cumplen siempre y cuando, ¿cierto? Tengamos buenos sistemas de... O sea, tiene que haber un manejo general, un manejo holístico, sistémico, de todos los sistemas de recursos humanos, de los subsistemas que estén alineados con la estrategia. Las personas responsables son responsables de sí mismas, los jefes tienen que saber delegar, colaboración entre los integrantes de la misma organización, y tiene que haber un balance familia-trabajo también, muy importante. No todo es trabajo, ¿cierto? Porque si no, ¿para qué trabajamos? Tiene que haber un balance entre familia y trabajo. ¿Ya? Diagnóstico de cómo es el comportamiento organizacional en una empresa o la cultura organizacional y las posibles soluciones. O sea, un diagnóstico sobre el comportamiento organizacional, ¿cierto?, requiere de una serie de pasos, desde la observación directa. Va a llegar un experto, ¿cierto?, que va a ser contratado por la empresa para que vaya a ver, a hablar o a evaluar el comportamiento organizacional de la compañía, y por supuesto va a ser una observación directa, va la administración de formularios también y entrevistas, hasta va a hacer análisis de los documentos, de cuáles son sus sistemas, cuáles son las políticas de la organización, cuáles son los procedimientos operativos estándar, ¿cierto? El cambio en materia de comportamiento organizacional se alcanza, por supuesto, a través de aprendizaje. O sea, hay que aprender para poder realizar un cambio en materia de comportamiento organizacional. Eso es lo que dice esa diapositiva. ¿Ya? Para tenerlo muy presente. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Simplemente a través de una serie de pasos, como dice, observación directa, por supuesto, revisar formularios, realizar entrevistas a todo el mundo, a los directivos, ¿cierto?, a los gerentes, a los empleados, a los supervisores, etc. Entrevistas hasta el análisis de documentos, también sistemas y políticas de la organización. O sea, hay que estudiarlo a fondo, aprender, para poder lograr un cambio en materia de comportamiento organizacional. Después, manejo sistémico de los recursos humanos. Las nuevas tendencias de management en relación con el comportamiento organizacional plantean un manejo sistémico de los subsistemas de recursos humanos, lo que veíamos en el gráfico, ¿cierto?, orientados al mismo tiempo a la estrategia de la organización y a las personas que la integran, por supuesto. Es decir, que atiende tanto a las necesidades de la organización como la de los empleados. O sea, es una relación ganar-ganar. ¿Ya? Eso es importante. O sea, recursos humanos no solamente tiene que preocuparse de manejar sistémicamente los sistemas de recursos humanos, los subsistemas de recursos humanos, para alcanzar, para lograr la estrategia que sea un éxito en la organización, pero además también tiene que satisfacer las necesidades de los empleados. O sea, la relación tiene que ser ganar-ganar. Win-win, como dicen los en inglés. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora vamos a revisar el ejercicio que van a tener que realizar ustedes en su... Y eso lo traen para el próximo miércoles, ¿no?